Hola, ¿cómo estás? Prepárate, ven conmigo a tomar un cafecito y bienvenido a tu sesión de cafeterapia. Hey, ¿cómo estás? Yo soy Tania y hoy vamos a hablar de plantas. ¿Qué es lo que pasa con las plantas? ¿Por qué están tan de moda? Porque ahora vemos tantos señores y señoras de las plantas que acá entre nos me declaro culpable. Tengo demasiadas plantas, tengo más de los que puedo cuidar. A veces no sé qué hacer con ellas, pero las amo con todo mi corazón porque me han enseñado demasiado sobre la vida. Y pues eso es lo que les voy a contar hoy. Les voy a contar mi historia con las plantas, cómo aprendí a cuidarlas, cómo surgió y bueno, cómo me han acompañado en esta vida, en este camino de forma tan preciosa y hermosa, y por qué recomiendo a todos que empiecen a cuidar plantas. Así es que les voy a decir primero que hay algo muy interesante que pasa a nivel mental y emocional, y yo diría que hasta espiritual, cuando cuidamos la planta. Bueno, una planta, porque tiene que ver con esto de hacerse cargo de otro ser vivo, de cuidar la vida y tratar de proporcionar un espacio de cariño para que esa plantita crezca y se desarrolle y esté bonita y tenga sus flores y todo. Y bueno, les voy a contar ya mi historia y cómo fue que me di cuenta de estas cosas. Todo comenzó hace aproximadamente 4 años. Y yo no sabía cuidar plantas. Déjame te digo que yo vivía en un lugar donde hay muchas tierras de cultivo. Yo crecí pues sí, es un lugar más bien rural. Se cultivan muchas verduras, hortalizas, hay ganado, hay animales. De repente en algunos lados en la calle hay caballos, vacas, borregos. Está bonito, cosas así. Y bueno, yo crecí en una casa con un jardín grande. Entonces cuando era niña me gustaba jugar con la tierra, agarraba botecitos de agua y ahí cortaba flores y hacía, yo les decía pócimas, era como sopita, pero pues con tierra y cosas no tan ricas. Pero me divertía mucho jugar en el jardín, tirarme en el pasto, todas esas cosas que de niños a todos nos gustan. Y en la casa de mis papás, en el patio, había un durazno. Entonces yo convivía mucho con ese durazno, cortábamos duraznos, me subía al árbol, a veces lo regaba con una manguera, le ayudaba a mi abuelita, a mis papás ahí a ver qué onda con el durazno. Y ese fue mi primer acercamiento con las plantas. Después de eso yo me fui a la ciudad a estudiar. Y me olvidé de todo, de lo rural. Obviamente siempre me han gustado los espacios más abiertos, con más plantas, porque a eso me acostumbré. Pero realmente nunca pensé en tener plantas o adornar de alguna forma el cuarto en el que me quedaba. No, me olvidé de todo eso. Terminé mis estudios y tuve una pequeña crisis existencial. Y también otra crisis personal, que ya luego les contaré. Pero esta crisis existencial de la que les hablo, yo creo que se derivó de la otra, en la cual yo me vi enfrentada a cosas muy nuevas en mi vida. Yo estaba por terminar la carrera y me estaba dando cuenta de que realmente no me gustaba mi carrera, como que no la había elegido de la forma correcta. Ya estaba viendo cómo era la salida al mundo laboral y todo, y no me gustaba para nada. Así es que decidí terminar la carrera, ya me faltaba muy poquito, pero también tomarme una pausa de todo eso y de la vida en la ciudad, que era muy, muy ajetreada para mí, y regresé al lugar en el que crecí, regresé al pueblo. Y ahí empecé a trabajar en una cafetería. Conocí personas geniales y llegaron a mi vida también ellas.
las plantas. Resulta que yo estaba a cargo de la administración del lugar en el turno de la mañana y había un letrerito pequeñito, pequeñito. Allí en la entrada estaba el nombre de la cafetería y abajito decía Café, Galería y Plantas. Entonces llego yo a la cafetería a llevar la parte de la administración y el barista, compañerito de trabajo, me dice, oye Tania, y yo, ¿qué pasó? ¿Y las plantas? Y yo dije, caray, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué plantas? Y me dice, pues ahí en la entrada yo veo un letrero que dice Café, Galería y Plantas, y aquí están los cuadros y aquí está el café, y yo no veo ninguna planta. Y pues, ¿qué creen? Tenía razón. No había plantas. De pronto había unas ahí como de naturaleza muerta adornando el lugar, pero no plantas vivas, nada de eso. Entonces yo pues quise respetar este concepto, esta visión de la cafetería con plantas y dije, ok, vamos a ver qué onda con las plantas. Y decidí hacer una pequeñita inversión. Agarré, me fui al mercado de Xochimilco de regreso a Ciudad de México y me traje al pueblo unas plantas. Creo que casi todas eran suculentas. Había una que otra de otra especie por ahí. En fin, llegué yo con mis plantas y las puse en un lugar. No les daba nada de sol. La verdad era un pésimo lugar, pero yo no sabía nada de cuidar plantas. A mí en la carrera me habían regalado un cactus. ¿Y qué creen? Lo maté. Lo maté porque no sabía cuidar plantas, no sabía cuidar ni siquiera cactus. Entonces no había forma de que yo supiera qué hacer con tantas plantas. Las puse ahí en una mesita y las fui acomodando. Y pues tenía que cuidar la inversión de las plantas. Ya había gastado dinero en eso, ya había perdido tiempo en ir hasta Xochimilco. Entonces me volví no la señora de las plantas, me volví la loca de las plantas. Así me pasaba todo el tiempo libre viendo tutoriales y que a ver qué riego necesitaban y cada cuándo, dependiendo del tipo de planta que fuera. Y que las tierras, yo ni sabía que había diferentes tipos de tierras y que el abono, las plagas, porque empezaron a llegar unos como mosquitos chiquitos y yo dije, ay no, esto con la comida. Bueno, un rollo, me hice un rollo. ¿Y qué creen? Las plantas estaban muriéndose, se estaban muriendo lentamente. Fracaso total con las plantas. Hasta que llegaron dos personitas que resulta ser que eran muy buenas cuidando plantas. Y así es de repente el rubro de la comida, ¿no? Como que hay mucha gente que entra a trabajar y poquito tiempo y se sale y así hay mucha rotación de personitas. Entonces, pues yo ya estaba toda preocupada y yo les decía, oigan, hay que checar las plantas porque las plantas hay que cuidarlas y no sé qué. Y yo también preocupada por la parte de la inversión, ¿no? Entonces ya me dicen, sí, no te preocupes. Y de repente que agarran unas tijeras y se pusieron a podarlas así como, pues bien rápido. Yo los veía y decía medio ala, ahí se va. Y ya yo me dediqué a otra cosa, la verdad, yo me quedé haciendo las cuentas y todo. Y pues poco a poco las plantas fueron regresando a la vida. Y ahí yo dije, ¿cómo es posible que yo me pasé como un mes o a lo mejor más tiempo viéndolas todos los días, tratando de averiguar qué es lo que hacía falta para que estuvieran bien? Y llegan estas personas y ella le hace así y bien rápido, ahí están las plantas bien y creciendo y de verdad estaban increíbles. Entonces me empecé a fijar en lo que hacían, me empecé a observar y ya vi que no las cuidaban tanto realmente. Solo un día como que las regaban y luego como que 5 turnos las olvidaban por ahí y de repente ya hacía falta quitarle unas hojas o
no sé, cosas muy sencillas que yo dije, pues oigan, las plantas ni se cuidan, entonces yo toda la vida creyendo que había que estar ahí vigilando y no, resulta que las plantas son un poquito como las personas en este sentido, de que el cuidarlas de más, esto de la sobreprotección, que yo crecí en un ambiente de sobreprotección, entonces como que, como que huelen el miedo las plantas de que estés ahí, ay, algo les va a pasar y se ponen tensas y delicaditas, se vuelven así como que más frágiles. Y cuando las dejas ahí ser y hacer lo suyo, pues aunque se queden sin regarse muchos días, agarran la onda y se levantan así solitas. Entonces yo dije, órale, qué interesante descubrimiento. Pues ya, empecé a ver, observaba y observaba todo lo que pasaba y cómo le hacían ellos y cómo las regaban y todo. Y bueno, más o menos pasó un año, bueno, un poquito menos, yo creo que como 8 meses. Y yo ya era experta en las plantas, no súper experta, pero ya me dejaban regarlas, ya yo a veces las podaba, les cambiaba la tierra, si tenían plagas, y el cambio de maceta y lavarla y sacar la tierra al sol. Y pues ya les iba preguntando cositas, ¿no? De repente, oye, que ya se le cayó una hoja o una rama aquí a esta cosa que hago. No, pues tú ponla ahí y ahorita le sale raíz, ¿no? Y yo, de verdad, sí. Y ahí estaba yo todos los días revisando a ver si le había salido raíz, hasta que le salía raíz. Me acuerdo muy bien que un día me fui de vacaciones y creo que no estuve una semana. Y regresé y las plantas eran una cosa, no, estaban preciosas, hermosas, habían crecido muchísimo y yo la más feliz. Entonces, pues todo iba muy bien con las plantas hasta que llegó el año 2020. Y saben que con el 2020 pues llegó esta época de estar encerrados y eventualmente la cafetería cerró. Yo me quedé sin trabajo, sin dinero, sin sueños, sin ilusiones, pero con muchísimas plantas. Ni siquiera me pude llevar todas las plantas que había, eran muchísimas. Algunas las regalé, anduve ahí repartiendo plantas entre todos los compañeros. Nada más agarré conmigo las que más me gustaban. Yo creo que me llevé como 1/3 de las plantas que había. Y eran muchas, creo que llevé 3 guacales de plantas a mi casa. Estaban chiquitas. Y pues ahí andaba yo, a inicios del encierro, con nada más que un chorro de plantas en casa de mis papás. Y también me llevé poquita depresión, la verdad, porque pues ya sin trabajo y sin posibilidad de hacer nada, según yo. Entonces como que no hallaba qué hacer. Pues creo que todos en ese momento estábamos valiendo un poquito. Pero bueno, llegó el día en el que mi mamá me dijo, Tania, tienes que quitar todas esas plantas de la entrada, no se pueden quedar ahí estorban el paso y es un desmais, ya recoge allá afuera. Yo dije, ok, voy a quitar mis plantas de ahí. Y déjenme les cuento, la casa tiene un patio delantero, está la entrada y hay un espacio ahí, casi todo es de concreto, pero sí tiene una partecita de tierra, de hierba. Y luego del lado izquierdo de la casa está el jardín más grande. Ese se extiende hacia la parte de atrás. Entonces atrás hay también un espacio, solo que es más pequeñito. Es como un chorizo, así planito y angostito. Y ahí también hay algunas plantas. En su mayoría en ese momento ya habían quitado muchos de los árboles de hecho prácticamente todos ya los habían quitado de cuando yo era niña. Y nada más había algunas plantas que sembró mi abuelita. Y creo que ya una higuera que plantó mi abuelo también cuando yo era niña. Y unas bugambilias que hay en la orilla del terreno, esas sí son varias. Pero bueno, esas eran las plantas que había. Y pues la verdad es que había bastante espacio.
Y qué bueno, porque también había bastantes plantas. Entonces salí y me puse a ver qué hacía con las plantas y me di cuenta de que mi mamá tenía un montón de plantas descuidadas. Entonces llego y veo que unas estaban al borde de la muerte, en macetas todas rotas, con plagas, con orugas, arañas y bueno, un rollo. Y yo en ese momento no tenía ganas de mucho, pero pues sí me dio como que sentía algo feo ahí con las plantas. Yo ya había aprendido a cuidarlas, ya me emocionaba cuando crecía una hojita nueva. Entonces dije, no, pues vamos a aplicar los conocimientos, manos a la obra. Y aparte no tenía mucho más que hacer, era en principio de la pandemia, estábamos todos encerrados, ¿no? No podía salir, ya estaba harta de estar en mi casa. Entonces, bueno, lo primero que hice es que unas plantas que estaban ya muy grandes para su maceta, las pasé al suelo. Em, las macetas que se desocuparon las usé para otras plantas que también ya estaban más grandes y algunas de las que traía de la cafetería las pasé. Usé tierra del jardín, que era bien diferente a la que comprábamos en la cafetería. Puse unas que estaban a la sombra ahí en un rincón todo feo y oscuro, las saqué al sol. Y durante, yo creo que las primeras 3 semanas, todos los días, así, diario después de desayunar, me salía yo a trabajar con las plantas y acomodarlas, a podar a las que le hacían falta, atender a las que tenían plagas. Y también me di cuenta de que otras estaban muriendo y yo de no otra vez. Pero como ya había aprendido a observar y lo que les hacía falta, entonces vi que unas les faltaba agua, otras les sobraba, otras estaban muy acostumbradas a la sombra, entonces el sol las quemaba. Y bueno, ahí poco a poco fui acomodando las plantas y me di cuenta de, por ejemplo, si están al sol, van a requerir más agua, pero también crecen más. Hay algunas que requieren el sol para crecer más y sacar más flores y se ponen como de colores más brillantes, más bonitos. Aprendí que pues hay distintos tipos de tierra, algunas que dejan pasar el agua, otras no, y hay unas plantas que tienen raíces delicadas que se pudren. Y también aprendí que las plantas tienen como que su sentido del humor y su carácter, porque de verdad es impresionante. Hay unas que son bien caprichosas, las cambias de maceta y no les gusta la maceta nueva. Y dices, es en serio, está más grande, está más bonita, combina mejor el color con tus flores. No, pues se ponen todas feas. Y entonces dices, ay Diosito, y las cambias a otra maceta y es como que, esta sí me gustó. Y se acomodan luego, luego, y solitas. O el lugar en el que las pones, hay lugares que no les gustan y es como que, ay, y se quejan, como que bajan las hojas y se ponen así todas apuchurradas y las cambias de lugar y luego, obviamente tiene algo que ver con el sol y la sombra que les da, pero a veces no, a veces yo las he cambiado dentro de un mismo espacio, nada más como que un poquito en donde les da más o menos el mismo sol y se levantan y ya es como que, gracias, aquí me gusta más. No sé, pero bueno. El punto es que tenía yo un poquito la depresión encima y este sentido de incertidumbre de, bueno, ¿qué voy a hacer con la vida? Y salir al jardín. El jardín todos los días me mostraba algo diferente y algo bellísimo. Todos los días o había alguna planta que tuviera otra hoja, o había una que tuviera un capullo de una mariposa, o a una le estaban saliendo flores. No, 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 precioso. Entonces yo estaba impresionada del jardín por primera vez en mi vida. Decía, qué bellas son las flores y las plantas, y todas como que tienen sus cosas, ¿no? Sus características son bien diferentes y unas huelen mejor que otras y otras se ven más bonitas y otras tienen más, como que traen más insectos. Bueno, y también aprender que por naturaleza ellas intentan sobrevivir, ¿no? Y lo que les decía, a veces de una sola hoja que se caiga empiezan a sacar raíces, tallos, toda la planta. Y aprender eso para mí fue como mágico, porque una parte de mí dijo, a ver, si esta planta
que yo estaba matando, que de verdad ya estaba dando a las últimas, así a punto de morir. De una hojita se recuperó y creció 10 veces más grande. ¿Qué onda conmigo, no? Como que yo cómo le voy a hacer para agarrar este sentimiento de no sé qué está pasando con mi vida y no sé qué hacer y ya no me gustó la carrera y pues cómo voy a sobrevivir, cómo me voy a levantar. Y fue entonces que empecé a ver a las plantas como algo más allá de el agua, el sol y la tierra que necesitan. Empecé a ver a las plantas como seres, como si fueran seres con personalidad y con necesidades, y aparte les hablaba, y de verdad sí es cierto esto de que cuando les hablas bonito, como que crecen más, se ponen más, no necesariamente más grandes, pero sí como más fuertes. Y pues ya yo dije, caray, ¿qué onda con que las plantas me están enseñando todo esto? Y siguió la pandemia, siguió el encierro. Yo acomodé muchas plantas. Mi abuelita enfermó un año después, bueno, poquito menos, pero prácticamente un año después enfermó y lo último que ella plantó fue un árbol de chile. Yo lo pasé a la tierra y ella no lo vio crecer tanto. Y luego ya yo cortaba los chilitos del árbol y le decía, mira, estos son de tu planta. Y también como que las plantas me permitieron esa convivencia con mi abuelita que yo nunca antes había tenido. Porque mi abuelita sí era mucho de estar en el jardín y siempre andar viendo sus plantas y echando semillas y toda la onda. Y yo no. Entonces, al fin entendí eso, ¿no? Lo que pasaba con mi abuelita cuando ella salía al jardín y por qué le gustaba tanto. Empecé también a plantar semillas, que fue un salto fuerte. Me daba un chorro de miedo plantar semillas porque nunca había podido hacerlo bien. De chiquita había plantado frijoles, pero cuando los pasé a la tierra se murieron. Entonces otra vez ahí me tienen de nerd de las plantas, investigando cómo se le hacía y las semillas y tal. Y empecé a plantar. Y así fue como hice mi primer huerto. Tenía zanahorias, el chile de árbol de mi abuelita, planté jitomates. Y ya hubo muchas personas que me vieron muy emocionada con mis plantas. Me regalaron brócoli, coliflor, una planta de fresa. No, me regalaron un chorro de cosas. Y también las plantas como que han juntado a muchas personas, ¿no? Hay todas unas comunidades de intercambio de plantas y antes, bueno, acá en el pueblo todavía se ve mucho que con la vecina, ¿no? Oiga, vecina, su planta está bien bonita, no me regala un codito o algo así. O no me regala un hijuelo, una hoja, algo, porque pues las señoras ya saben que así se reproducen. Entonces, pues ya vi que las semillas nada más necesitan humedad y calor para germinar. Nada más. Esas dos cosas de manera constante, pero sin exagerar. Ni mucho calor, ni demasiada agua. Si van a plantar semillas, las tienen que regar diario un poquito para que la tierra se mantenga húmeda, pero no encharcada. O yo lo que hago es que en estas charolas desechables que me encuentro por la casa, o los domos, creo que les llaman domos, que tienen tapita de plástico, yo los reutilizo y ahí los convierto en semilleros. Ahí les pongo la tapita y con eso se mantiene la humedad por más tiempo. Y bueno, la huerta fue un éxito. Empezamos a cosechar la comida que comíamos y de verdad también es bien mágico cosechar la comida de tu huerto y comértela y ver que todo ese esfuerzo que pusiste en salir a regarlas cuando se ocupaba, podarlas, vigilarlas de las plagas, todo da sus frutos y te los puedes comer. La mejor parte de todo. Entonces, pues ya yo seguí con
mi huerto y en especial los jitomates cherry. Y estoy tan agradecida con los jitomates porque se dieron tantos, planté como 10 matitas. Hubo tantos jitomates que aquí se echaban a perder en la cocina. Cuando yo me daba cuenta, pues ya había varios que estaban mal, bueno, ya se estaban echando a perder. Entonces lo que empecé a hacer es que empecé a ofrecérselos a mis vecinos. Ahí les dije, oigan, tengo jitomates cherry y a tanto por kilo. Nadie vende jitomates cherry por kilo. Ya después vi que todo el mundo los vende por domos o en formatos más chiquitos, porque pues la verdad no sé si son difíciles de cosechar o qué, no sé por qué. Pero para mí, yo no hallaba qué hacer con tanto jitomate. Entonces los empecé a vender, los empecé a regalar, regalé un chorro, vendí más. Gracias a eso pude tener un ingreso durante estas épocas de pandemia y también me di cuenta yo de lo abundante que es la naturaleza, ¿no? Yo reflexioné mucho sobre el cómo nuestros antepasados sobrevivían y comían del fruto de lo que hacían con sus manos, con las milpas. También planté calabaza, se dio genial. En fin, aprendí mucho, mucho de eso. Yo creo que en esa época las plantas me salvaron la salud mental y también la salud financiera y emocional, porque de verdad aprendí muchísimo. Y además yo me encontraba en una búsqueda. Como les digo, yo había tenido esta crisis y como que estaba buscándole sentido a todo lo que me había pasado. Estaba bien peleada con la idea de Dios y la espiritualidad y todo esto, y con la idea de que un creador amoroso andaba por ahí, porque muchas cosas de las que habían pasado como que no concordaban. Y lo mismo, como muchas otras personas dicen, yo no entendía por qué, si algo así bonito y grande y poderoso existía, permitía que pasaran cosas malas. Después de mucho tiempo ahí cuidando las plantas, me sentía feliz. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad me sentí muy feliz. Todas las mañanas yo me paraba, desayunaba y me llevaba mi taza de café a, a mi cafeterapia de las mañanas, que era con las plantas. Y ahí platicaba con ellas y las veía, recorría todo el jardín y veía los diferentes colores, las formas, las texturas, y todas eran tan bonitas, incluso siendo de la misma especie, eran tan diferentes. Y fue en una de esas caminatas matutinas que yo reflexioné y por primera vez pensé, a lo mejor yo soy como una planta y así es como Dios me ve a mí. A lo mejor esa cosa que llamamos Dios, cuando me miraba, veía algo tan bonito y tan único que no le exigía nada, ¿no? Nada más tenía la planta que existir para que yo fuera feliz. Así, aunque tuviera plagas y eso, pues yo intentaba cuidarla y ayudarla a que recuperara fuerza. Y, y yo no estaba nada más con las plantas porque sacaban flores o por los frutos o nada. Eso vino después, por añadidura. Pero yo encontraba mucha dicha en cuidar esas plantas. Entonces, por primera vez lo vi así, como que a lo mejor ese Dios o esa fuerza, la madre naturaleza, se alegraba conmigo, como yo me alegraba con mis plantas cuando crecían. Y a lo mejor la vida es así como un jardín y nosotros somos como las plantas. Y según la tierra que tengamos cerca de nuestras raíces, la cantidad de sol y de agua, pues vamos creciendo más o menos y de formas diferentes. Y también con nuestros caprichos de que hay lugares que nos gustan y hay lugares que no. A lo mejor sacar flores o florecer no es una obligación, sino es algo que se da por añadidura, por placer en la vida, algo que eventualmente será inevitable. O no, dependiendo también de qué planta seas, ¿no? Si eres un roble, pues no vas a dar flores, vas a crecer a tu manera y dar frutos. Y si eres un rosal, pues sí vas a dar flores, ¿no? Evidentemente, aunque no te esfuerces, va a pasar, va a pasar. Así fue como al fin pude hacer las paces con esa parte
de mi conexión con algo más grande. A mí me gusta llamarle Dios o el Gran Espíritu o la Madre Tierra, hay muchos nombres. Tú le puedes llamar como tú gustes o puedes elegir también no creer en eso. Cada quien es libre. Pero para mí el cuidar de las plantas significó hacer las paces con esa parte de mí que se sentía obligada a florecer, a dar un resultado, a hacer cosas porque pues era lo que tocaba y sentir que iba atrasada con la sociedad porque no tenía un trabajo o no estaba ganando dinero. Las plantas también me ayudaron a ganar dinero en su momento y me siguen ayudando ya cada vez en diferentes formas, pero son tan nobles y tan ricas fuera de la cuestión del dinero. Tienen muchos colores tan diferentes. La cantidad de frutos que te puede dar una planta es estratosférica. Simplemente pensando en el maíz, una sola semilla de maíz te da una mazorca que te da como 300 semillas y de cada planta sale más de una mazorca. Entonces es impresionante todo el potencial que hay dentro de una semilla. Y yo elegí verlo como que yo también soy como esa semilla. Yo también tengo mucho potencial de dar muchas flores y frutos, y no porque sea lo que toca o por lo que sea lo que pide la sociedad, sino porque es algo natural para mí como ser humano, el buscar crecer, el buscar expandirme y tener más ramas y hojas y ser así, como una flor, como una planta bonita, así como las que a mí me gustan. Y bueno, esas son mis reflexiones sobre el mundo de las plantas y también que a veces las plantas no florecen o no crecen tanto porque están en el lugar incorrecto. A lo mejor están con la tierra más dura, con falta de agua y un sol terrible. Y a veces eso mismo nos pasa a nosotros. Estamos en un ambiente tan árido y tan pesado que no nos permite desarrollar nuestro máximo potencial. Pero la diferencia con las plantas es que nosotros tenemos pies para caminar y nos podemos mover y podemos buscar cosas nuevas y diferentes hasta encontrar ese lugar, ese espacio que nos guste y digamos, ay, aquí sí me gustó, aquí sí crezco. Y bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si tienen plantas, hablen con ellas, pero sobre todo aprendan a escucharlas, obsérvenlas, aprendan a hacer esto de dialogar con ellas más allá de las palabras. Y si no tienen, consigan plantas o díganme, yo les regalo plantas, tengo muchas, ya no las puedo cuidar, ayuda. No es cierto, pero sí es cierto, eventualmente uno se emociona y a veces pasa. En fin, les mando un abrazo enorme y mucho, mucho amor sin expectativas. Nos vemos a la siguiente. Bye.